Buen día a todos. Acá estamos para la grabación de la última clase. Vamos a trabajar hoy los últimos contenidos que tenemos en este curso de capacitación que llamamos trastornos del aprendizaje. Cómo detectarlos y abordarlos dentro y fuera del ámbito escolar. Antes que nada quiero hacer una salvedad y pedir disculpas porque en estas últimas dos clases, por una cuestión personal, no puedo salir en pantalla, por eso es que eh, solamente sale Karina. Yo estoy acá, pero bueno, ya se habrán dado cuenta, ¿no es cierto? Es simplemente eso. Bueno, vamos a empezar a trabajar, a desarrollar los últimos que quedan pendientes. Para empezar, si bien son los últimos, no es menos importante la discapacidad, que como ya le habíamos mencionado anteriormente, es un término que se utiliza actualmente y que no debemos tener miedo, ¿no? Que un alumno tiene discapacidad. ¿Por qué digo que no tenemos que tener miedo? Porque hubo un tiempo en que, en lugar de decir que un alumno es discapacitado, decíamos que un alumno tenía necesidades educativas especiales, o hablábamos de un alumno con NE, ¿sí? Justamente esto, educativas especiales. Actualmente se dejó de lado esa denominación y empezamos a utilizar el término discapacidad, por eso es que les proyectamos esta imagen de qué es y qué no es la discapacidad. Cuando nos referíamos antes a la discapacidad, hacíamos referencia a una enfermedad, era exclusiva de determinadas personas, etiquetaba a las personas, ¿sí? Se enfatizaba en lo que no puede esa persona. Nuevo paradigma, se trata de cambiar esta perspectiva, esta mirada que tenemos hacia el término discapacidad. Y hablamos de la discapacidad como una condición, compete a todos como sociedad. Todos estamos involucrados, más allá de que son algunas las personas que tienen discapacidad, nos compete a todos, porque todos debemos digamos, en que esa persona que tiene una discapacidad no se sienta excluida de la sociedad por tener una discapacidad. ¿Por qué? Porque la discapacidad no define a la persona. Importa lo que sabe hacer, importa la habilidad que tiene, ¿sí? Por eso es que en la actualidad se enfatiza en lo que puede hacer esa persona con discapacidad. En este caso, nosotros obviamente estamos hablando de los alumnos, ¿no es cierto? Los alumnos con discapacidad. En lo que el alumno es capaz de hacer, no en lo que no puede. Sabemos lo que no puede hacer, lo que importa es lo que sí puede y trabajar sobre eso que sí puede. En algunos casos podemos lograr de que los alumnos adquieran más habilidades de las que tienen hoy. Va a depender mucho de nuestras estrategias como docentes, de la ayuda que pueda recibir con profesionales externos, digamos, tanto como psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, lo que necesite, ¿sí? Ese alumno con discapacidad, y también y fundamentalmente va a lograr avanzar, por supuesto, dependiendo de sus capacidades, pero va a avanzar con el acompañamiento de la familia. La familia tiene que ser capaz de entender, de comprender que su niño tiene una discapacidad y trabajar junto con él, acompañarlo, ayudarlo, ¿sí? La negación pasa muchas veces de que los papás niegan la discapacidad de sus niños, ¿sí? Eso es algo que no favorece el proceso de al desenvolvimiento, no solo académico, también social del niño con discapacidad. Entonces, debemos intentar cambiar esa mirada, esa postura que tienen los papás de la negación hacia la discapacidad de su hijo.
Con respecto a la discapacidad, lo que decía Miriam, por parte de la familia, los padres, es un proceso, que no es sencilla con respecto a la discapacidad, pero acá los docentes cumplimos un rol fundamental respecto a esto, sostener a la familia, guiar a la familia, a la mamá que seguramente tiene inseguridades, tiene dudas, preguntas. Del docente podemos justamente acompañar a esta familia con respecto a su hijo que presenta capacidad. Es fundamental nuestro rol en la docencia y sobre todo cuando estamos con alumnos con capacidad, porque detrás de ese alumno hay una familia, hay miedo por parte de la familia, hay inseguridades por parte de la familia, entonces nosotros como docentes, desde nuestro lugar, debemos sostener a la familia. Y seguimos con la discapacidad porque necesitamos, digamos, retomar la definición desde la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud ya en 1983, como verán ahí, la discapacidad, pero siempre hablando de la discapacidad física o sensorial. Cuando la OMS define a la discapacidad, lo define desde la discapacidad física o sensorial, también la define desde el ámbito de salud, ¿sí? Y refiere a que la discapacidad implica, digamos, toda restricción, ¿sí? O ausencia de la capacidad de realizar ciertas actividades la sociedad que el resto de la sociedad puede hacerlo, ¿sí? Entonces, no es capaz de hacer tal o cual cosa, digamos, ¿sí? Por ejemplo, no es capaz de aprender, no es capaz de leer. En este caso era, no es capaz de caminar cuando nos referimos a una discapacidad física, no es capaz de ver o de oír cuando hablamos de lo sensorial, ¿sí? Las características desde este punto de vista ya habla de excesos o insuficiencias que en algunos casos son reversibles, en otros no, en el desempeño y en el comportamiento de una actividad normal, como por ejemplo correr. Aquel que tiene una discapacidad a nivel físico, que no pueda movilizar sus piernas diariamente, no va a poder correr, por ejemplo, ¿sí? Las características tienen que ver con la discapacidad física o sensorial, pero decía, toma la OMS, ¿sí? La OMS es la que define, digamos, a la discapacidad. También hablamos de la discapacidad intelectual, que cuando nos referimos a la discapacidad intelectual, del DSM-5, que es un manual, como ya les habíamos dicho antes, es un manual de trastornos mentales, de enfermedades mentales, fue, digamos, publicado en el 2014. Y dice que la discapacidad intelectual es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones en el funcionamiento intelectual y también comportamental. ¿Por qué? Porque dependiendo de intelectual que posea o el nivel de funcionamiento intelectual que posea un niño, va a poder realizar ciertas actividades y no otras, ¿sí? Entonces, tienen deficiencias en cuanto al razonamiento, en cuanto a la planificación, en cuanto al aprendizaje, son más lentos, pueden aprender ciertas cosas y otras no, dependiendo también de el nivel de discapacidad que tenga, porque cuando hablamos de discapacidad intelectual, hablamos de distintos niveles, ¿sí? Hablamos de una discapacidad leve, de una discapacidad moderada, de una discapacidad, dependiendo del nivel de discapacidad, va a poder realizar ciertas cosas y otras no, ¿sí? Obviamente, cuanto mayor sea la discapacidad intelectual que posea este niño,
mayores serán sus obstáculos, digamos, o mayores serán sus dificultades para realizar actividades que tengan que ver con la vida cotidiana en general, ¿sí? Bien, la discapacidad también es incluida o abordada dentro de la Ley de Educación Nacional, que ustedes la conocerán también, fue promulgada en el 2006, ¿sí? Y en uno de sus artículos habla de brindar a las personas con discapacidad una propuesta pedagógica acorde a sus posibilidades, ¿sí? Dentro de esta ley también hay un apartado que lo conocerán, hay algunos alumnos acá que son docentes de educación especial, hay un apartado que refiere a la educación especial y que menciona justamente que esta es una modalidad destinada a asegurar el derecho a la educación de esas personas con discapacidad. Ahora, también las provincias y cada jurisdicción, por supuesto, tiene que ser responsable en atender, en identificar de manera temprana a esas personas con discapacidad y brindarles, digamos, la atención necesaria, tanto interdisciplinaria como educativa, ya desde el nivel inicial, ¿sí? Ahora, sabemos que en este sentido hay ciertos aspectos que se cumplen y hay otros que no, el Estado se hace cargo y no. Entonces, nosotros como docentes somos responsables también de la educación. Sí, sí. El Estado cumple su parte, pero nosotros, como docentes, desde el lugar del docente, cumplimos un rol fundamental con respecto a los alumnos, porque el docente es el que está en contacto diario con los alumnos, el docente es el que interviene, el docente es el que enseña, el que supervisa, el que acompaña, el docente es quien va a seleccionar los contenidos, va a modificar estrategias de enseñanza si es necesario, va a ver en qué momento intervenir. Entonces el docente es fundamental y acá tenemos que llamarnos a la reflexión. Cuando tenemos un alumno con discapacidad, un alumno que presenta una dificultad, nosotros como docentes debemos ser activos. Si contamos con la intervención de la MAI o de un equipo de profesionales que acompañan al alumno desde fuera de la escuela, ¿no? Bien, trabajemos en conjunto. Y si no se cuenta con eso, hagamos nuestro trabajo. Busquemos información, tratemos de formarnos con respecto a las características del alumno para poder intervenir de la mejor manera. Porque la intervención es flexible, pero el docente debe ser activo, debe modificar sus estrategias, debe intervenir, debe acompañar, porque detrás de esa discapacidad hay un niño, hay una persona, hay sentimientos. El niño debe disfrutar estar en la escuela, debe tener ganas de ir a la escuela, debe ser feliz en la escuela, tanto en el aula como en el recreo. Y nosotros, los docentes, ahí cumplimos un rol fundamental que nadie puede reemplazar ese rol. Bien, continuamos y también refiriéndonos a la discapacidad, es necesario mencionar, dar a conocer que en nuestro país se ha sancionado una ley en el 2008 y esta misma ley tuvo jerarquía constitucional en el 2014, es la ley de discapacidad. Y la ley de discapacidad dice que las personas con discapacidad incluye a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales a largo plazo. ¿Por qué hacemos esta aclaración más allá de que obviamente hay una ley de discapacidad? Porque en una primera instancia nosotros diferenciamos la definición de discapacidad física y sensorial por parte de la Organización Mundial de la Salud y también hablamos de una discapacidad intelectual por parte de una definición, digamos, por parte del DSM-5, ¿sí? En este caso hablamos de discapacidad refiriéndonos a aquellas personas que tienen cualquier tipo de deficiencia física, mental, intelectual, sensorial y que esas deficiencias son a largo plazo, ¿sí? Que no es que se van a eliminar o se van a erradicar digamos, de un día para el otro. Es más, hay discapacidades que no se eliminan, ¿sí?
¿Podemos tener dificultades? Sí, pero la discapacidad no se elimina. La discapacidad, cuando hay una persona con discapacidad, trabajamos sobre lo que es capaz de hacer, lo que puede llegar a hacer, pero no vamos a eliminar la discapacidad. Una discapacidad física no se elimina, una discapacidad mental no se elimina, se trabaja sobre lo que es capaz de hacer esa persona con discapacidad, ese niño con discapacidad, ese adulto con discapacidad. Y estas personas con discapacidad se ven obstaculizadas, digamos, ven impedimentos al interactuar con la sociedad, porque nosotros como sociedad somos responsables también de que esa persona con discapacidad no se sienta excluida, porque nosotros lo que hacemos como sociedad, a veces sin querer, pero lo hacemos, es excluirlos, es discriminarlos, ¿sí? Con la mirada, con palabras, con gestos, los excluimos, los discriminamos. Y lo que tenemos que tratar justamente es de lograr la inclusión, que a continuación vamos a trabajar justamente esta diferencia que hay entre la integración y la inclusión. Son términos que se han utilizado como sinónimos, pero que no son igual, no significan lo mismo, no refieren a lo mismo, sí se relacionan, pero no son lo mismo. La integración, por un lado, es algo que surge en la escuela especial, ¿sí? Y que surge con la necesidad de integrar a ese alumno con discapacidad que asiste a la escuela especial. Necesitamos integrarlo, que vaya, que asista a la escuela común. De ahí surge la integración. La inclusión surge en la educación general, en la escuela común, y nace también a partir de la necesidad de incluir a todos, de dar una educación, de posibilitar, digamos, una educación de calidad, igualitaria y equitativa para todos los alumnos. Ahora, sabemos también de que nosotros como país no tenemos una educación de calidad, lo sabemos. Entonces, nosotros como docentes debemos poner nuestro granito de arena, ser responsables, comprometernos para lograr la mejor educación posible para todos nuestros alumnos, ¿sí? Que todos sean incluidos, ¿sí? Y cuando hablamos de inclusión, justamente nuestra mirada no se debe centrar en la discapacidad, sino centrarse en la capacidad, en lo que él puede hacer. Es reiterativo quizás, pero siempre desde el lugar del docente debemos posicionarnos, mirar sus capacidades y trabajar en función de las capacidades. La inclusión tampoco es dar a todos los alumnos de la misma manera, de los mismos contenidos, las mismas estrategias, la misma intervención. La inclusión es atender a cada uno de los alumnos con sus características individuales. A partir de ahí, enseñar a intervenir el docente. Si bien se trabaja a nivel aula, pero atendiendo a las características de cada uno de los alumnos que forman parte del grupo aula. También la inclusión no es disfrazar las limitaciones, sino más bien es trabajar sobre las capacidades. Sabemos que las limitaciones existen. No es disfrazar, no es negar, no es hablar. Están presentes, hay conocimiento sobre eso. Bueno, ahora trabajamos sobre las capacidades, lo que él puede hacer para lograr autonomía. Claro, porque acá la diferencia también está en que cuando hablamos de integración, sabemos que es un alumno con discapacidad que asiste a la escuela especial y que también asiste a la escuela común, que tiene una MAI generalmente que lo acompaña, ¿sí? Cuando hablo de MAI hablo de la maestra de apoyo a la integración, a la inclusión. Entonces, este alumno es alumno de la escuela especial y es alumno de la escuela común. En ese caso hablamos de integración. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de aquel alumno que no tiene una discapacidad ni sensorial, ni motriz, ni intelectual,
pero que tiene un ritmo de aprendizaje distinto, ¿sí? Cuando nos referimos a ese alumno que es más lento, que le cuesta más, por las razones que fuera, pero que le cuesta más, nosotros notamos que necesita de nuestro acompañamiento constante, de que necesita una atención más personalizada de nosotros como docentes, ¿sí? Ese alumno está siendo incluido dentro de sus posibilidades. Nosotros tenemos que trabajar con él dentro de sus posibilidades y tratar de ayudarlo para que pueda aprender, porque quizás lo que está necesitando es un empujoncito, una ayuda, ¿sí? Una intervención una más intervención precisa, ¿sí? Por eso la inclusión está referida a todos los alumnos que tengan o no discapacidad. Exacto. También es importante de que en este proceso de inclusión al que se apunta, ¿sí? que logremos esa inclusión tan anhelada, es que esos alumnos que son integrados, que son parte de la escuela especial, pero que asisten a la escuela común, nosotros tenemos que asumirlos como alumnos, ¿sí? No decir, no, es un alumno de la escuela especial, es mi alumno. ¿Asiste a la escuela especial? ¿Es un alumno integrado? Sí, pero es mi alumno. Entonces yo, desde mi lugar como docente de aula, tengo que dar lo mejor de mí para que ese alumno pueda lograr aprender algo, lo que es capaz de aprender, pero que no dejarlo allá en el rincón, sino darle mi estrategia, mi sabiduría, ¿no es cierto? También cuando hablamos de inclusión, otra vez aparece la ley de educación, ¿sí? En la que habla de la inclusión y de que habla de garantizar la inclusión educativa para todos, de asegurar las condiciones de igualdad, que es lo que le decíamos recién, que también esta cuestión de calidad, de igualdad, de equidad, es responsabilidad del Estado, pero también es responsabilidad nuestra, ¿sí? Nosotras como docentes debemos atender a eso. Y no queremos dejar pasar esta imagen que sintetiza mucho lo que refiere, ¿no es cierto?, a integración, a inclusión, y también acá refiere a exclusión y a segregación, ¿sí? Las imágenes son bien claras. Cuando hablamos de integración hablamos de ese subgrupo de alumnos que asisten a la escuela especial y que van a la escuela común, pero que son un grupo, ¿sí? Y el otro grupo es el de los alumnos normales, entre comillas, ¿sí? Entonces, los alumnos de la escuela especial, por un lado, estos están integrados, ¿no es cierto? Y los alumnos de la escuela común, los alumnos normales, forman otro subgrupo. Cuando hablamos de inclusión, se darán cuenta en la imagen, trabajamos con todos al mismo tiempo y atendiendo a las necesidades educativas de todos, ¿sí? De todos, de aquel que tiene una discapacidad y de aquel que tiene una dificultad, ¿sí? De la que nos podemos hacer cargo sin necesidad que lo integremos, digamos, a una escuela especial. También hablamos de exclusión cuando lo dejamos fuera del sistema, ¿sí? Aquellos alumnos que tienen una discapacidad lo dejamos fuera del sistema. ¿Cuántos años han pasado de que aquellos alumnos que tenían una discapacidad motriz no podían asistir a la escuela común? Hoy, si bien no se ve mucho, pero sabemos de que alumnos con discapacidad motriz están incluidos en las escuelas comunes. Entonces, eso es bueno para ellos y es bueno para nosotros también, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos el término de segregación, que justamente es aislarlos, excluirlos y dejarlos allá, aparte. Es como formar dos grupos, un grupo con discapacidad y un grupo sin discapacidad. Algo así sería la representación gráfica. Son aquellos como que no cumplen con la norma general, entonces se forman subgrupos. Una vez fui a visitar una escuela, fui a visitar a una docente que siempre, cuando trabajamos desde la psicopedagogía, trabajamos conjuntamente con el docente. Y le fui a visitar y en esa charla que teníamos, estábamos conversando, le pregunto, le digo, señor, ¿cuántos alumnos tenés? Y la respuesta de la señor fue, tengo 20 alumnos, 20 alumnos más 2 alumnos
de la escuela especial. Esa fue la respuesta de ella, que ella separó 20 alumnos y más 2 alumnos de la escuela especial. En total son 22 alumnos. La respuesta correcta hubiera sido, tengo 22 alumnos. Y en estos 22 alumnos tengo alumno tal, con cierta característica, con lo otro. Ahí entonces, a partir de esa respuesta, ya lo podemos ubicar en qué grupo. En segregación, en integración. Fíjense nuestro rol, por eso nosotras apuntamos mucho a nuestro rol, a nuestra intervención. Los alumnos son de la maestra y de la escuela común, no solo de la maestra de la seño, también a responsabilidad de la escuela. Los alumnos son de la escuela. Después cada alumno asiste al grado y a la seño que corresponde. Exacto, así es. Bien, acá para ir también finalizando, digamos, esta parte de integración e inclusión, habíamos mencionado anteriormente a la MAI, ¿sí? Al maestro de apoyo a la integración o a la inclusión, ¿sí? El docente de la escuela especial, cuando asiste a la escuela común, acompañando a este alumno integrado, ¿sí? Cumple ciertos roles o debe cumplir ciertos roles, ¿sí? Para empezar, tiene que promover la relación entre el docente a cargo del aula y el alumno integrado, ¿sí? El niño integrado. ¿En qué sentido? En hablar con el docente para que el docente le dé más participación a este niño integrado. ¿Por qué? Porque generalmente, no todos, gracias a Dios, no todos, los docentes dejan de lado. Ya vino la MAI, entonces que la MAI se haga cargo y lo dejamos ahí, excluido. Está dentro del aula, dentro de la sala, pero está excluido. Entonces, no, nosotros como docentes, a pesar de que esté la MAI, debemos hacerlo participar, ¿sí? Preguntarle lo mismo que le preguntamos a los otros, obviamente nosotros sabemos que es capaz de responder, ¿no es cierto? Entonces, preguntarle cosas, ponerle límites, marcarle los límites si es necesario, a pesar de que la MAI esté, hacerlo partícipe, vos sos alumno de este aula. Y muchas veces la MAI no justamente debe estar en el aula junto con el alumno, porque muchas veces la intervención de la MAI es solamente en cuanto a la planificación, junto con la maestra, junto con el docente, el profesor, suelen acordar los contenidos a trabajar, los criterios de evaluación, las propuestas en cuanto a las actividades, si algún material de apoyo será necesario. Muchas veces la MAI no está en el aula, pero está trabajando fuera del aula con el docente. Y cuando la situación lo requiere, interviene la MAI en el aula. Exacto. Bien. Otro rol también que cumple, ¿no es cierto?, la MAI es de favorecer la relación de este niño integrado con sus compañeros. Es decir, creando situaciones de juego, por ejemplo, en el patio, o llevando o incentivando, digamos, para que se den algunas actividades de manera grupal en la que este alumno integrado sea incluido en el grupo, digamos, en la actividad de la clase, ¿sí? Y también interviniendo en las tareas que tiene que realizar el niño, ¿no es cierto? Acá voy a hacer un paréntesis y les voy a contar una situación particular que me toca vivir este año. Yo tengo una alumna integrada, tiene una discapacidad motriz, en teoría. Digo en teoría porque ella tiene una anomalía en una de sus manitos, que por esa razón, digamos, la mamá la llevó a la escuela especial, pero ella es una más del montón, dibuja mejor que unos cuantos, pinta una belleza. La verdad me olvidé de traer alguna hojita para mostrar. Bueno, y el MAI va una vez por semana a observarla y pregunta justamente sobre qué contenidos trabajo yo en la semana. Y él, en la escuela especial, cuando ella va a la escuela especial, los días que va, trabaja con la niña basándose en los contenidos que yo trabajo en la semana. Semana a semana, él me manda mensaje y me pregunta cuáles son los temas a abordar en la semana.
Pero lo que quiero resaltar acá es que los MAIs son muy criticados muchas veces porque van y están y no hacen nada y no ayudan y no esto y no aquello. Eh, pero yo necesito rescatar que este MAI, él va conmigo y si bien en la sala no interviene porque no necesita intervenir, mi peque no necesita apoyo, digamos, nada más que él está y la observa y ve cómo ella trabaja. A la mañana, en el turno opuesto, el mismo Mai va al jardincito en el que trabajó, con un niño que tiene una discapacidad visual. Entonces, en ese caso, él trabaja todo el tiempo que está en el jardín, trabaja junto con el niño porque su discapacidad requiere del apoyo de él, del apoyo constante. Entonces, mientras él está en la institución, él trabaja con el niño. Sin embargo, en mi sala, él se limita a observar, porque mi peque no necesita, digamos, de un apoyo constante. Y ¿Sí? seguramente este MAI, en el caso del turno mañana, debe tener mayor presencia, debe asistir seguramente más días o todos los días, porque así lo requiere. En cambio, en este caso, en donde tiene la discapacidad motriz, quizás asiste una vez a la semana para estar en contacto con el docente, informarse de las novedades o si algo tenga que informar y con eso ya es suficiente. Porque cada niño tiene sus características y bueno, el encuadre va justamente a ajustarse a la situación y características del alumno. Sí. También es necesario remarcar acá que obviamente no es lo mismo el MAI de la escuela especial estatal que el MAI de la escuela especial privada, porque obviamente el trabajo es distinto, la cantidad de alumnos es distinto. Los MAI de las escuelas estatales tienen una carga horaria similar a la nuestra como docentes, y ellos deben repartirse en todas las escuelas, en todos los grados en los que tengan, digamos, sus alumnos a cargo, ¿sí? Entonces, a veces como docentes de la escuela común, nos quejamos porque el MAI viene una sola vez por semana y viene un ratito y ya se fue. Y nosotros no nos ponemos a investigar que ese MAI tiene que recorrer la localidad de escuela en escuela, de grado en grado, para cubrir su carga horaria con todos los alumnos que tiene. Esa es una realidad que nos toca a los docentes, así como el docente está muchas veces con muchos alumnos en el aula, tanto a nivel inicial como a nivel primario y el secundario, también el MAI tiene a su cargo muchos alumnos donde debe visitar a las escuelas, visitar a los docentes, o sea, eso también es un obstáculo, pero no, eso no debería influir en el trabajo en equipo, porque también se lo puede hacer a través del celular, coordinar una llamada, tener un grupo de WhatsApp, o sea, cuando hay una intención por parte del docente, seguramente va a ser favorable y siempre el beneficiado va a ser el alumno, más allá de los obstáculos, porque es inevitable, están presentes y ya no dependen de nuestra voluntad. Y otra cuestión importante también a tener en cuenta en cuanto a los alumnos integrados y al rol del MAI, ¿no es cierto? Los alumnos integrados no solo están integrados en el nivel inicial, en el nivel primario, también están en el nivel secundario. Y así como les decía que el MAI corre de escuela en escuela por los alumnos, también lo hace en el nivel secundario. Entonces, ahí es donde se complica más la comunicación de nosotros como docentes de secundario con el MAI de aquel alumno integrado que tengo, porque también tengo. O sea, entonces, va a depender de la predisposición que nosotros como docentes tengamos y obviamente que también depende del trabajo del MAI y de la predisposición del MAI. De comunicarnos, porque el MAI tiene sus días y sus horarios, no coinciden con los horarios en los que yo doy en el secundario, entonces no me lo cruzo nunca, no lo veo nunca. Y claro, por eso nos quita responsabilidad por parte del docente. En el secundario, hace unos años, en la materia de psicología, el MAI, donde yo doy psicología, el MAI visitaba todos los miércoles a las 7 de la mañana. Siempre me iba a encontrar a mí, porque yo era la que estaba a las 7 de la mañana todos los miércoles. Entonces tenía contacto solamente con el profesor de psicología y con el resto de los profesores no tenía contacto. Entonces también eso creaba conflicto por parte de los docentes porque decían
que no lo ven nunca, que no lo visitan, que no se acercan a la institución, que se van en el horario donde ellos no están, y bueno, y así un montón de cosas. Pero ahí es donde nosotros tenemos que involucrarnos, tenemos que comunicarnos, porque si ella tiene un horario establecido, yo como docente tengo un alumno que está integrado, tengo un alumno con discapacidad, debo buscar los medios para comunicarme y que haya un contacto. Quizás por ahí no es un contacto presencial, pero a través de WhatsApp nos podemos comunicar y estar totalmente informados. Por eso es importante nuestro rol, es fundamental. Y seguramente nos vamos a encontrar con miles de obstáculos, pero eso justamente nos debe fortalecer y afianzarnos más. Bien, continuando también con todo lo que tiene que ver con integración e inclusión, nos encontramos con el término configuraciones de apoyo o adecuaciones curriculares, porque también fueron llamadas adecuaciones curriculares. Son términos que van evolucionando y van cambiando. Exacto, sí. Bueno, refiere a lo mismo, ¿sí? Las configuraciones de apoyo tienen que ver con aquellas adecuaciones que hacemos en cuanto a objetivos, en cuanto a contenidos, en cuanto a los tiempos de enseñanza, en cómo evaluamos, en la metodología que utilizamos para el proceso de enseñanza, en nuestro caso, desde nuestro lado, ¿no es cierto?, desde nuestra perspectiva. Ver, adecuar, seleccionar lo que sea necesario y acorde a ese alumno con discapacidad o con dificultad. Porque, ojo, si bien las configuraciones de apoyo las realiza el MAI en conjunto con el docente del aula, pero nosotros como docentes realizamos también configuraciones de apoyo sin darle ese nombre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, no, a este contenido lo voy a trabajar de esta manera y no de esta otra, porque yo sé que de esta manera mi alumno es capaz de aprender y de la otra no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estando en sala, cuando voy a dar una actividad de conteo, trabajo con material concreto. ¿Por qué? Porque yo sé que esa es la forma de aprendizaje de mis nenitos, ¿sí? Algunos necesitan otro tipo de actividad o necesitan que refuerce la actividad, entonces busco la forma. Vamos a contar con cucharitas, bueno, no funciona, bueno, vamos a contar las cabecitas de los nenes que vinieron hoy, ¿sí? Voy buscando alternativas para lograr que aprenda a contar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces estoy haciendo una configuración de apoyo. No digo, yo estoy haciendo una configuración de apoyo, pero lo estoy haciendo. No lo denomino, no le pongo nombre, no le pongo etiquetas, pero lo estoy haciendo. En cuanto a los alumnos integrados, las configuraciones de apoyo las hace el MAI, digamos, pero con ayuda del docente, porque el MAI tiene que estar en constante contacto con el docente del aula, justamente para saber cuáles son los contenidos que va a abordar, qué objetivos pretende, digamos, y de acuerdo a eso, ver qué es capaz de hacer, de aprender, de apropiarse ese alumno con discapacidad. Claro, por eso justamente entre los docentes, entre el MAI y el docente, atendiendo a las características precisas y particulares de cada alumno, verán si es necesario realizar una selección de contenidos, priorizando aquellos contenidos más relevantes, los objetivos. ¿El objetivo cuál es? ¿Promover la autonomía, la independencia? Bueno, si ese es el objetivo, entonces las actividades que va a proponer va a ser de nivel complejidad, porque si como docente quiero que el alumno realice con autonomía, con la menos supervisación de mi parte, digamos, de supervisar lo menos posible, entonces las actividades deben ser más sencillas, de lo más simple a lo más complejo, para que lograr la autonomía, la independencia. También proponer diferentes estrategias de enseñanzas. Si el alumno necesita en el aula trabajar con la calculadora, si necesita trabajar con la ayuda en memoria de las tablas, si para un examen, estamos hablando, todo esto abarca todos los niveles, desde primaria a secundaria. Si el alumno de secundaria en matemática tiene que usar la calculadora, bueno, es una configuración de apoyo. La ayuda en memoria de las tablas es una configuración de apoyo. Todo eso es lo que hacemos. Si para una evaluación, alguna lección, algún trabajo que tenga que exponer el alumno del secundario y necesita la ayuda en memoria de un esquema,
de notas, de palabras claves, se lo permiten en clase usar. Todo eso es configuraciones de apoyo. Muchas veces, por ejemplo, en el área de lengua, las profes en el secundario suelen trabajar con libros. Bueno, atendiendo a las características del alumno que tengo, bueno, quizás voy a reemplazar, vamos a trabajar el mismo contenido, se va a trabajar el mismo libro, el resto va a leer el libro y él va a mirar la película. Entonces, cuando buscamos un libro, miramos que el libro tenga una película. Él va a trabajar, pero la estrategia, la herramienta que vamos a usar va a ser diferente. O si es necesario modificar el libro, porque el libro que tienen que leer es extenso, es complejo, es abstracto, bueno, voy a mirar en las posibilidades. Vamos a reemplazar un libro que tenga otras características, que pueda ser un libro de mayor interés para este alumno. Se está trabajando el mismo contenido, pero se modificó el recurso. Pero el alumno va a aprender, igual que sus compañeros. Cuando hablamos de configuraciones de apoyo, son muchas, son flexibles. Lo que hay que hacer es poner en práctica y hay que salir de la estructura. Sobre todo esto le pasa al profesor en nivel secundario. Está regulado dentro de una estructura, de una forma de enseñar y desde ahí debe salir de esa zona de confort como docente para atender la demanda de cada uno de los alumnos que están en clase. Es la manera que vamos a lograr justamente este proceso de inclusión del que venimos hablando. Lo mismo que las evaluaciones. Exacto. Generalmente lo que se suele hacer o se sugiere que las evaluaciones, ya sea que suele ocurrir en el nivel secundario, que en una semana todos los profesores, hay evaluaciones en diferentes materias, trabajo práctico que hay que entregar, hay una lección, hay un trabajo que exponer. Entonces lo que hay que hacer es acordar que en el mismo día no coincida entregar trabajo práctico y tener una evaluación o exponer un trabajo. Entonces, acordar que entre una actividad que tenga que hacer el alumno presentar, haya días de anticipación, o sea, que esté avisado, ciertos días de anticipación y también desde un día a otro haya cierta distancia. El lunes se entrega trabajo práctico de geografía. El miércoles o jueves tiene la evaluación de lengua. Y la otra semana las otras actividades pendientes, porque justamente tenemos que lograr la autonomía, que el alumno lo pueda realizar y tenemos que atender a las posibilidades, porque si le llenamos de tantas actividades, él no lo va a poder hacer y justamente eso no debe suceder. Bien. También, para finalizar este punto, digamos, no nos tenemos que olvidar del PPI, el famoso PPI, que es el proyecto pedagógico integrador, es individual, ¿sí? Y también apunta a la inclusión. Todas estas configuraciones de apoyo que se realizan, que lo hace el MAI en conjunto con el docente del aula, ¿sí? Son volcadas en el PPI. El PPI es un instrumento pensado, digamos, para los procesos de inclusión de los alumnos con discapacidad y justamente, reitero, en él se vuelcan todas las configuraciones de apoyo. Claro, es una herramienta más. Por ejemplo, el profesor en el nivel secundario, el profesor tiene su planificación anual con respecto a sus contenidos que va a trabajar durante el año y a la par va a tener este proyecto pedagógico integrador si es necesario, porque muchas veces hay alumnos integrados que no se necesita la elaboración del PPI. En el caso que se necesitara, justamente se va a tener en cuenta los objetivos, los contenidos, la evaluación de aprendizaje, qué tipo de evaluación va a ser oral, va a ser una evaluación a través de grupo, el control de la carpeta, revisión de carpetas, qué tipo de evaluación va a realizar ese alumno, qué metodología, todo lo que va a realizar con respecto al alumno que se va a poner en práctica el PPI. Entonces está la planificación anual propia del docente y a la par tiene el PPI. Lo mismo va a pasar en el nivel primario. Lo que no suele suceder es en el nivel inicial. El PPI ahí no se lo pone en práctica, porque es el primer contacto con la escolarización, entonces se suele trabajar con adecuaciones, se suele intervenir la MAI, pero el PPI no se suele proyectar, digamos, no se lo suele hacer, solamente desde el nivel primario. También, y como última, digamos, característica, es que el PPI es responsabilidad de ambas instituciones. Sabemos que la responsabilidad recae mayormente sobre el MAI y el MAI en conjunto con el docente del aula lo elaboran, ¿no es cierto?
pero es responsabilidad de ambas instituciones, tanto de la escuela especial como de la escuela común. Ambas Sí. están comprometidas, sí, obviamente que recae la responsabilidad en los docentes, son ellos los que lo hacen y lo ejecutan. Exacto. Bien, continuemos. Bien, acá vamos a hablar de la importancia de los EOE. ¿Qué son los EOE? Son los equipos de orientación escolar, comúnmente o antes llamado gabinete escolar. En nuestra zona todavía se lo conoce como gabinete escolar, pero... que en realidad, disculpa Miriam, sí, que el gabinete escolar, como lo solemos conocer, hoy tiene solamente las escuelas privadas. Exacto, sí. Y no todas, creo. No, creo o sea, que no. acá, por ejemplo, no hace mucho, hace un par de años que se ha creado, digamos, el gabinete o el equipo de orientación. En una escuela privada, Exacto. en lo que es estatal, no contamos. No contamos y creo que en cada localidad debe pasar lo Sí, mismo, ¿sí? a Las nivel escuelas provincial estatales y nacional quizás también. no tienen. Sí necesitamos, sí es fundamental, sí es necesario. Yo en cada capacitación que he realizado y que nos han dado la posibilidad de volcar nuestros intereses o nuestras expectativas, siempre se ha pedido un gabinete, pero ya llevo varios años en la docencia, creo que me voy a jubilar y todavía el gabinete no ha llegado a la escuela estatal. Seguiremos esperando. Seguiremos esperando. El término gabinete, digamos, ha sido o pretenden cambiarlo, ¿sí? Por el de equipo de orientación, porque el término gabinete responde a un término más al ámbito, digamos, de la salud, al ámbito médico. Entonces, por esa cuestión se habla de un equipo de orientación, porque además, como es un equipo, debería trabajar focalizado, digamos, en el proceso de aprendizaje del alumno o de los alumnos en general, ¿sí? La función de este gabinete justamente es de asesorar y orientar a todos los actores institucionales. Entonces, tanto al docente como a los directivos, ¿sí? La función que tiene es trabajar justamente sobre la prevención, por un lado, y lo asistencial, es decir, cuando surge un problema, asistir al docente, asistir al directivo, asistir a los padres también, ¿sí? Sobre los conflictos que estén apareciendo, que estén ocurriendo, ¿no es cierto? También sabemos que el gabinete debería estar compuesto o podría estar compuesto por diferentes profesionales. En este caso, nosotros en nuestra localidad, el gabinete consta solamente de un psicopedagogo y un psicólogo, pero podría contar también con un asistente social, con un fonoaudiólogo. Si fuera un gabinete mucho más completo, podría contar con un neurólogo también, pero ya estaríamos pidiendo demasiado. Pero terapista ocupacional. Terapista ocupacional, ¿sí? Un psicomotricista también, pero ya les digo, en este sentido es soñar. Ojalá algún día se nos dé, pero bueno, también el gabinete se podría encargar de ofrecer alternativas de orientación vocacional y ocupacional para los alumnos. Cuando hablamos de orientación vocacional son talleres, que generalmente hay un día que está destinado, que es un taller donde se les comenta a los alumnos las carreras que hay en la zona o en los pueblos cercanos, la carga horaria de las carreras, digamos cuánto año de duración, qué materias forman parte de esa carrera, cuál es la salida laboral, cuál es la demanda. Es a manera general, es a nivel con todos los alumnos. Es un taller, no es que el alumno va a recibir después un informe individual sobre su orientación vocacional. Se lo tiene que hacer de manera externa, con un profesional particular, digamos, con un psicopedagogo, un psicólogo, pero de manera particular, ¿sí? Para obtener, digamos, ese resultado, ese informe. Bueno, y en cuanto al gabinete o al equipo de orientación, también es necesario, digamos, mencionar de que generalmente uno asiste o como docente, digamos, socorre o pide ayuda al gabinete, es cuando tenemos un alumno con dificultades, que nosotros notamos como docentes que tenemos un alumno con dificultad, que le cuesta prestar atención, que le cuesta
aprender las letras, que le cuesta aprender los números. Entonces, el docente, viendo varias características, acude al gabinete, acude al equipo para que el equipo evalúe pedagógicamente, ¿sí?, a ese niño con dificultad. Las dificultades pueden ser como las que dice Miriam y también son los niños que presentan problemas de conducta, lo conductual. Entonces ahí se ponen en contacto con el equipo. Entonces muchas veces, si es necesario, porque a veces no lo convocan a los padres, porque lo pueden resolver de manera inmediata. Cuando requiere de un mayor trabajo, se le cita a los padres o a los tutores, se suele realizar una entrevista, se suele trabajar con el alumno, se suele trabajar con los docentes. Después, al final de varios encuentros, el equipo suele sugerir si es necesario realizar una consulta fuera de la institución, le sugiere la derivación, si tiene que ir a un psicopedagogo, a un psicólogo, a un fonoaudiólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a ver el equipo. Lo que es importante saber es que el equipo en una escuela lo que no hace es diagnosticar y hacer un tratamiento. Porque muchas veces suele haber confusión con respecto al rol del equipo de trabajo. Es trabajar en forma conjunta, de manera pedagógica, ofrecer soluciones, si es necesario trabajar en el aula, observar el recreo, todo lo que tenga que ver en el ambiente en la escuela. Pero después, si este niño, este joven, este adolescente necesita una intervención, realizan el informe y la sugerencia, para que les quede claro. El equipo no realiza diagnóstico y no realiza tratamiento. Ese no es el trabajo del equipo. El equipo solo debe evaluar, digamos, o sea, evaluar pedagógicamente y derivar. Exactamente, sí. Eso es fundamental aclarar porque en estos tiempos todavía hay confusión con respecto a la función, el rol del equipo en una escuela. Exacto. Bien. Continuamos. Bien. Y llegamos a la parte de evaluación, ¿sí? ¿Cómo evaluamos a aquel alumno con dificultad? ¿Cómo evaluamos a aquel alumno con discapacidad? Porque, a ver, la dificultad no necesariamente, cuando hay dificultad, no necesariamente tenemos discapacidad. Podemos tener dificultad y no es una discapacidad, ¿sí? Sabemos que cuando hablamos de discapacidad nos referimos a discapacidad motriz, intelectual, sensorial, pero cuando hablamos de dificultad hablamos de la dificultad para el aprendizaje de las aptitudes académicas, o sea, hablamos de dificultades para aprender a leer, para aprender a escribir, a comprender, a ejecutar. Exacto, a razonar, ¿sí? A eso nos referimos, sí. Exacto. Y la evaluación acá debe ser flexible. Cuando hablamos de flexible, acá puede suceder de todo. El docente puede ser flexible, como les decíamos hoy, evaluar a través de la carpeta, es un documento importante, observar la carpeta, que tenga completa, que estén los trabajos desarrollados. También lo puede hacer de manera oral, también lo puede hacer en la primaria, trabajar con el pizarrón, lo puede hacer a través de trabajos en grupos, a través también puede ser de exposiciones, o sea, es totalmente flexible. Si la evaluación va a ser escrita, bueno, ver si va a trabajar con la misma cantidad de consignas, el resto trabajo con 5 consignas, bueno, se considera que aquí hay que trabajar con 3 consignas. Se corrige lo que realizó, aquel punto que quedó incompleto o aquel punto que no lo realizó bien, se le devuelve la evaluación y para que vuelva a realizar ahí donde falló, en ese punto donde falló. No volver a tomar todo aquello que ya fue evaluado. Si era 3 consignas, falló la tercera consigna, bueno, en el recuperatorio o en la fecha, el día que se llega a acordar con el alumno, ese día se le entrega el examen y resuelve ahí donde falló, donde no lo pudo realizar o donde hubo errores con respecto a la ejecución. Esa es una de las opciones. También las evaluaciones deben ser, en cuanto a nivel, tiene que ver un nivel de complejidad menor para mayor autonomía en la ejecución. Es otra de las posibilidades con respecto a... Porque justamente las evaluaciones tienen que estar basadas en las capacidades del alumno, en lo que es capaz de hacer el alumno, ¿sí? Sí. Y debe evaluar los procesos. Esto es muy importante. Sí. Evaluar el proceso y no el logro, no el resultado. O sea,
tener en cuenta qué fue capaz de hacer y no decir, no hiciste la 2, no hiciste la 3, no hiciste la 4. No, ser capaz de evaluar lo que fue capaz de hacer, ¿sí? Ese proceso, cómo fue su aprendizaje en este tiempo, qué fue lo que pudo adquirir, ¿sí? No lo que no logró, justamente. ¿Está? Con respecto a la evaluación también hay que evitar que las evaluaciones sean extensas, como decía Karina hace un ratito. Si nosotros vemos que tenemos un alumno con dificultad y al resto le dimos 5, bueno, a ese alumno que sabemos que tiene dificultad y que le va a costar más, darle menos consignas. Las consignas tienen que ser claras, tienen que ser sencillas, ¿sí? En el caso de que no las comprenda, hay que guiarlo para que logre comprender qué es lo que se le está pidiendo. Es importante realizar preguntas de repaso antes de iniciar la prueba también, ¿sí? Cuando se les entrega las consignas, esto a nivel general, explicar cada una de las consignas, porque lo que hacemos muchas veces es entregar las consignas y arreglate, resolverlas vos. No. En el secundario suele pasar. Por eso digo, justamente. Entonces, no, le entregamos las consignas o les dictamos las consignas, que en este caso, si dictamos las consignas, tienen que ser las consignas cortas para estos alumnos que tengan dificultad, explicarles qué les pedimos en cada consigna. Y acá no hablo de justamente los alumnos con dificultad, hablo de todos los alumnos. Todos los alumnos necesitan que se les explique qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que queremos con cada consigna, ¿sí? También en las evaluaciones lo que se debe evitar, porque se ve mucho desde nuestro lugar, lo vemos, es cuando se le toma una evaluación a aquel alumno que presenta una dificultad, sea una discapacidad o no. Seguramente en la evaluación va a necesitar ayuda del docente, para que el docente le explique, por más que haya explicado de manera general, le vuelva a explicar, va a necesitar que le guíe, seguramente va a ser una intervención puntual. Entonces el docente debe corregir las evaluaciones. También hay que tener en cuenta que el docente debe brindarle mayor tiempo al alumno, porque si el docente quiere que trabaje 3 consignas, bueno, entonces brindarle un tiempo considerado para que él pueda realizar con el tiempo que le brinda el docente. O sea, que haya una coherencia con la cantidad de tiempo, con la cantidad de consignas a realizar. Y también cuando le va a corregir, más allá de la intervención que tuvo el docente, se le corrige la evaluación. Lo que no se debe colocar es al final el aprobado o la manera que el docente le corrige, poner con ayuda. Eso debemos evitar, porque ya sabemos que el niño, el alumno, el adolescente, realizó la evaluación con ayuda porque tiene una dificultad, porque tiene una discapacidad. Entonces, el con ayuda no debe existir. Se le coloca la nota y nada más, porque suele pasar esto mucho, aún más en el nivel primario se suele ver. Todas las correcciones y al final aclarando con ayuda. Más de lo mismo, ya sabemos que necesita ayuda, no es ninguna novedad. Entonces, también necesitamos transmitir confianza en el alumno, que se sienta que él puede, que él es capaz. Y si ponemos con ayuda, tampoco estamos colaborando. Entonces, nuestro aporte siempre tiene que ser constructivo. Como docente sabemos que lo realizó con ayuda y seguramente me voy a proponer para la próxima evaluación o los próximos trabajos que realice con la ayuda menos posible, pero sin que quede escrito, realizó con ayuda o aprobado con ayuda. También evitar. Suele ocurrir. Bien, continuamos. Para finalizar, queremos dejarles un modelito de informe, ¿sí? Porque muchas veces los docentes quieren derivar, o sea, sugieren a los papás la derivación a un psicopedagogo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no saben cómo redactar, qué poner, qué es lo necesario. Entonces, acá les dejamos con unos tips, este Power se los vamos a enviar, se lo vamos a dejar en la plataforma, para que tengan también, más allá de la info que se les dio, este modelito de informe por si lo llegan a necesitar, si necesitan la interconsulta, digamos, con otro profesional, sea psicopedagogo, sea con audiólogos. Sí, porque seguramente algunas veces, dependiendo del caso, por ahí los papás le van a solicitar un informe. Entonces, este es un modelito porque a veces no saben bien qué escribir, qué información, cómo hacerlo, qué formato, piden ayuda.
surgen muchas dudas. Entonces acá es un modelo sencillo, se lo puede hacer a lápiz corrido, el que quiere lo hace en computadora, porque acá lo que importa es la información que va a transmitir el docente. Es ahí, entonces ahí es un modelito guía. Sí. Antes de pasar a lo que queda, que ya estamos sobre el final, darles a conocer también acerca de las derivaciones. Nosotros como docentes, cuando sugerimos al papá la derivación o la consulta, sugerimos la consulta con el psicopedagogo o con el fonoaudiólogo cuando nosotros notamos que hay problemas en el lenguaje, pero lo que no podemos derivar nosotros como docentes, no tenemos la facultad para hacerlo, ¿sí? Es derivar a un neurólogo. La derivación al neurólogo lo hace el psicopedagogo, lo hace el fonoaudiólogo, lo hace el psicólogo el pediatra. O el pediatra, ¿sí? De acuerdo a si ve o no la necesidad. Pero nosotros como docentes no tenemos la facultad para derivar a un neurólogo, ¿sí? Esta aclaración. Ante cualquier duda, derivar al pediatra y seguramente el pediatra junto con la familia va a decidir si tiene que realizar una consulta con otros profesionales, ya sea neurología, psiquiatría y todas las otras posibles consultas, sí, pero sí lo que puede hacer es sugerir muchas veces a un psicopedagogo, porque el psicopedagogo a partir de ahí puede realizar derivaciones también, o al fonoaudiólogo, pero a otros profesionales no. Claro, son las derivaciones más comunes, digamos, ¿sí? La del psicopedagogo, porque sabemos que el psicopedagogo se encarga de justamente trabajar sobre las problemáticas del aprendizaje, el fonoaudiólogo sobre las problemáticas en relación al lenguaje. Y volviendo a nuestra rama, perdón, Cari, ya te doy la palabra. Volviendo a nuestra rama, justamente acá necesitamos resaltar y remarcar cuál es nuestro rol como psicopedagogas dentro del ámbito clínico, cuál es nuestra función como psicopedagogas dentro del ámbito clínico, ¿sí? Nosotras somos profesionales y trabajamos sobre las problemáticas que el niño, el adolescente, el adulto tiene sobre el aprendizaje, ¿sí? Evaluamos y derivamos de acuerdo a lo que nosotros observamos en la evaluación, derivamos al profesional que en nuestro caso, acá con Miriam trabajamos en clínica, no trabajamos en una escuela, trabajamos de manera particular, ¿sí? Y el psicopedagogo tiene todo el conocimiento y la formación, tendría que tener para realizar prevención, diagnóstico y tratamiento, y realizar las interconsultas que fueran necesarias. Esa es la función que tiene de alguna manera el rol del psicopedagogo en el ámbito de clínica. Exacto, hay que aclarar esa cuestión porque a veces hay confusión. ¿En qué sentido de confusión? Se confunde nuestro rol de psicopedagogo porque sabemos que hay demanda laboral en todos los ámbitos, hay demanda laboral, también lo hay desde el ámbito psicopedagógico. Y desde este ámbito hay muchas personas que obviamente al no tener trabajo buscan la forma de poder trabajar, entonces ponen un tallercito, publican, digamos, que hacen trabajos prácticos, que hacen monografías, apoyo escolar, pero ese no es nuestro trabajo como rol del psicopedagogo. Ahora, que yo como psicopedagogo, que no tengo trabajo, y obviamente como todos queremos trabajar y queremos tener nuestro ingreso, hacemos y nos valemos de ese título para hacer ciertos trabajos, está perfecto y yo lo entiendo, pero sí me parece importante aclarar y dejar claro, porque hay confusión, esto genera confusión. El trabajo del psicopedagogo en clínica, ¿sí?, consiste en, como dijo Karina, en evaluar, en diagnosticar, en tratar y derivar si fuera necesario, ¿sí? Pero lo hacemos dentro del ámbito clínico. No es un taller, no es un trabajo práctico. Evaluamos a ese niño, a ese adolescente, a ese adulto con dificultad en el aprendizaje. Sí. Tampoco son clases particulares, porque muchas veces suelen confundir las clases particulares que suelen brindar los docentes.
ese trabajo no realiza el psicopedagogo en clínica y tampoco el psicopedagogo que trabaja en un instituto privado ni en escuela especial. Por eso es bien, queremos aclarar porque solemos ver esto, nos enteramos de estos y como es por ahí una profesión nueva, si bien hace muchos años está, pero por ahí se desconoce, es importante saber la función, el rol que cumple el psicopedagogo en clínica. Realizamos prevención, diagnóstico y tratamiento y tenemos toda la formación necesaria para poder realizar este tipo de evaluaciones. Se evalúan atendiendo a las áreas más implicadas, el trabajo es amplio, es importante, entonces es importante que ustedes como docentes, como papás, los que forman parte de esta capacitación, como sociedad exactamente, generalmente una consulta con un psicopedagogo suele partir con una entrevista a los padres, a la persona que está encargada de la educación de ese niño, de ese joven, de ese adolescente, suele partir de ahí y después se suele trabajar con el paciente, realizando un diagnóstico o un tratamiento. O muchas veces se suele empezar directamente con el posible paciente y después se suele realizar la entrevista con la familia, también al docente, porque el docente está implicado, porque justamente tiene contacto diario con el alumno, sabe las novedades, sabe si hay un avance, sabe si hay un estancamiento, tiene conocimiento si ocurrió algo puntual en el aula, en el recreo, algo que haya ocurrido dentro del marco escolar. Toda esa información es importante, la que nos pueden brindar los docentes. Por eso queríamos dejar bien en claro cuál es el trabajo de psicopedagogía en el ámbito clínico. Bien, continuamos. Y se viene la parte importante. Hablamos de el trabajo integrador final que ustedes tienen que entregar, ¿sí? El trabajo es individual, ¿sí? Tiene un carácter individual y lo que tienen que hacer es justamente a partir de las dificultades específicas del aprendizaje de las DEA abordadas en esta capacitación, ¿sí? Tendrán que elaborar, proponer 3 actividades por cada dificultad. ¿Por qué en total 12? Porque nosotras trabajamos acá dislexia, disgrafía, discalculia y disortografía, ¿sí? Entonces, por cada una de estas dificultades específicas del aprendizaje o trastornos del aprendizaje, si los quieren llamar así, necesitamos que ustedes propongan 3 actividades para cada una de ellas que van a desarrollar ustedes hipotéticamente, ¿sí? Porque sabemos también que hay muchos docentes que están haciendo la capacitación y que no están trabajando. Entonces, ¿qué actividades desarrollarían con ese estudiante que tiene una dificultad de X? Dislexia, disortografía, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿De qué manera? Teniendo en cuenta el nivel en el que ustedes se desempeñan o se desempeñarían en el caso de que no estén trabajando, ¿sí? Sabemos que tenemos docentes de todos los niveles, desde inicial hasta terciario, y aclarando acá, es por esta razón que decidimos modificar la consigna de trabajo para este último trabajo, para el trabajo integrador, porque inicialmente habíamos hablado de un análisis de caso. Entonces, para evitar confusiones, porque hemos visto, hemos notado, a partir de las lecturas de las intervenciones que ustedes han hecho en las 2 actividades anteriores, hemos notado que tenemos alumnos docentes de todos los niveles, ¿sí? Entonces, evitando confusiones, lo que pretendemos es que ustedes elaboren, propongan 3 actividades por cada dificultad, teniendo en cuenta el área en el que están ustedes, teniendo en cuenta el nivel en el que estén, ¿sí? El grado, el curso. Entonces, de acuerdo a eso, proponer 3 actividades. De todas maneras, en caso de que haya dudas, les recordamos que este sábado que viene, sábado 9, estaremos desde las 9 hasta las 11 de la mañana por el chat asincrónico para aquellas dudas que surjan en relación al trabajo, ¿sí? En el caso también de que si ustedes no tienen dudas, les queda todo claro, no es obligación que estén, que se conecten, digamos, al chat. Les aclaro porque
hubo confusión también en cuanto al primer chat, ¿sí? No es obligatorio. Es solo para aquellas personas que tengan dudas o para aquellas personas que no tienen dudas, pero que quieren estar y que pueden estar. O sea, Sí, ¿sí? sí. También hacemos una salvedad atendiendo los niveles. El nivel inicial, obviamente, que no se va a detectar, no se trabaja ni con dislexia, ni discalculia, ni disgrafía, ni disortografía, entonces se pueden posicionarse en el nivel primario. Exacto. Para hacer una proyección, porque esto es un trabajo de hipótesis, digamos. Nos imaginamos en qué nivel están, en qué grupo de alumnos, en qué edad, curso. Entonces, a partir de ahí, proponer actividades, porque desde el nivel inicial no va a estar presente lo que hemos trabajado. No, sí. como diagnóstico, ¿sí? Pero quizás algunas pautas. Hay inicio, como sí, habíamos hablado, exacto. inicio de dislexia, cómo es el tipo de escritura, la discalculia, lo que es disgrafía, el trazo. Claro. Es a nivel primario, porque ahí se suele ver con mayor presencia, y lo mismo que la disortografía, los errores ortográficos, porque en el nivel inicial el niño se está iniciando. Entonces, lo que pueden hacer es posicionarse en el nivel primario y ahí realizar las posibles actividades como sugerencia de trabajo para que les resulte más fácil a ustedes y sería lo más conveniente. Bien. En cuanto a los criterios de evaluación, bueno, la entrega en tiempo y forma, sabemos que la fecha de entrega es el 15 de octubre, pero le queremos avisar que en la plataforma ya va a haber un enlace creado a partir del lunes 11, entonces aquellos que quieran ir entregando pueden hacerlo desde el lunes 11, hasta el viernes 15 a las 23:59 se cierra la plataforma para la entrega de trabajos. Es el ultimátum, así que tienen varios días. Es más, tienen el día sábado para poder saldar alguna duda que surja en relación al TIF. Y otra cuestión muy importante, ¿sí? ¿Por qué digo muy importante? Porque si yo soy por ahí obsesionada con mis alumnos, mucho más lo voy a hacer con mis alumnos docentes, ¿sí? Porque la ortografía y la redacción son importantes. Entonces, la ortografía y la redacción deben ser adecuadas. En cuanto a la redacción, he leído que hay muchos de nuestros alumnos han mencionado justamente que tienen dificultades para redactar. Bueno, escriban, lean, vuelvan a leer. Si no están seguros, le dan a otra persona que lea por ustedes para ver si tiene coherencia, ¿sí? Es importante como docente trabajar eso de una manera que lo pueden resolver, es leer cualquier material de lectura de interés o no, leer y después volcar con sus palabras lo que comprendieron. Es una manera de mejorar la redacción, porque el docente queda expuesto en cuanto a la redacción, en cuanto a la ortografía. Entonces, ahí cada uno ya conoce sus debilidades, entonces debe trabajar desde ese lugar. El docente no debe tener errores ortográficos. Y lamentablemente los he visto y chicos, chicas, por favor, son docentes, entonces hablo de manera general, no son todos, pero he leído cada intervención, por favor, esos errores ortográficos no son errores, son horrores. Entonces, yo los llamo a la reflexión porque ustedes son docentes y porque están formando. Entonces, si ustedes escriben mal, sus alumnos van a escribir mal. Entonces, la calidad llámense a la reflexión, por favor, se los pido. La calidad debe partir de cada uno de ustedes. Exacto. El que tiene esa falencia, utilizar el diccionario, buscar la palabra, la escribe la palabra para visualmente le quede incorporado y no cometer los errores porque son formadores. Esto no debe suceder en clase, cuando tengan que trabajar con los alumnos, los que trabajan, cuando hay que presentar un informe, cuando se forma parte de una capacitación. El docente queda expuesto. Los errores hay que evitarlo, por favor. Y ya parte de cada uno acá la actitud a mejorar en ese aspecto y en la redacción. Debe haber coherencia, utilizar la coma, el
punto seguido, el punto aparte, el punto y coma. Tiene que haber coherencia. Exacto, sí. Eso hacemos hincapié desde este lugar. Por favor, la ortografía. La ortografía, Porque sí, no, porque... no, la verdad que... Aparte tiene que pensar que lee otra persona, no solamente leen ustedes. Sí. Entonces el docente no puede quedar expuesto con errores ortográficos. No es que estamos hablando algún error que seguramente cuando se escribe puede pasar, pero errores no debería. Por ejemplo, aprendizaje es una palabra que constantemente estamos escribiendo, entonces no podemos escribir aprendizaje con S. Les hablo de de una palabra que se me vino a la mente que la he leído con S. Entonces, esa es una de las tantas que he leído. Entonces, los llamo a la reflexión. Sinceramente, los llamo a la reflexión. Ustedes sabrán, cada uno conoce, digamos, su forma de escribir. Las falencias, las debilidades que tienen, hay que trabajar sobre eso. Sí. También, así como vimos eso, también vimos expresiones con un vocabulario fluido, buena ortografía, buena redacción, que realmente da gusto leer. Sí, porque también tenemos que destacar que hubo intervenciones muy buenas. De muy buena calidad, de excelente calidad, donde se notó el compromiso con esta capacitación, donde tienen conocimiento de los videos, conocimiento de los materiales que se brindaron. A partir de ahí han trabajado y sus trabajos han sido de calidad, tanto porque se han comprometido y también con la ortografía, la redacción, ese vocabulario, realmente le destacamos, así como lo otro. Así que a trabajar con eso. También en cuanto a las intervenciones, bueno, hemos notado de que hay muchos alumnos docentes que no han realizado, no han asistido al nivel inicial por distintas situaciones, ¿no es cierto? Pero que eso no los dejó ahí, sino que ha sido, si se quiere, un impulso para que ustedes puedan avanzar y tuvieron la posibilidad de terminar una carrera, la carrera terciaria. Exactamente. Eso es lo más importante. Algunos acompañados por sus familiares, otros no, porque hay de todo también, hemos leído sobre eso. Hay gente que tiene su apoyo, ha tenido y lo sigue teniendo, el apoyo de su familia, y hay otros que no, pero que eso no ha sido obstáculo, ¿no es cierto?, para poder seguir avanzando. Lo importante es que hoy tienen su título, atendiendo a todas las cosas que hemos leído, y que eso es de ustedes, nadie se los quita, y acá depende cada uno de ustedes de ser buenos profesores, buenos docentes, ser excelentes. Mejorar, digamos, aquellas falencias en las que ustedes saben porque todos hemos tenido. Exactamente. Nos pasa, dudamos si es con C, con S, con B larga, B corta, y para eso buscamos el diccionario, nos informamos y aprendemos. Sí. Incluso también cuando tenemos que trabajar con algún alumno con una dificultad y no sabemos cómo abordarla porque no nacimos sabiendo todo, buscar, preguntar con otro docente que tenga más experiencia, con algún profesional externo, digamos, a la institución en la cual trabajamos. El trabajo del docente depende del docente, depende de la predisposición y las ganas que tenga el docente de que su alumno aprenda y de que aprenda bien. Entonces, la cuestión de la ortografía es una cuestión nuestra, la cuestión de la redacción es seguir trabajando y buscar la forma en mejorar nuestra redacción, pero en lo que refiere al nuestro proceso de enseñanza, nuestra metodología, en cuanto a las estrategias, los recursos que utilizamos, podemos pedir ayuda, sabemos que podemos pedir ayuda, así que... está en cada uno. Está en cada uno, exactamente. Bien, continuando con esta última parte, darles a conocer que el único medio de entrega va a ser un enlace creado, digamos, en la plataforma. Cuando carguen, digamos, esta clase, se va a crear un enlace en el que a partir del lunes ustedes van a poder entrar a ese enlace y agregar el archivo Word de su TIF, ¿sí? Que su TIF obviamente no va a ser extenso, solamente les va a ocupar una carilla, no más de eso, menos de una carilla le va a ocupar, porque deberán, como les decíamos antes,
proponer 3 actividades por cada dificultad, ¿sí? Obviamente es un trabajo integrador final que tiene que tener una portada, sí o sí, porque son docentes y porque corresponde. Son las características Sí, del trabajo cuando se suele presentar. En todos los trabajos, Sí. o sea, un trabajo práctico necesita de una portada. Bueno, ¿sí? acá Es la presentación. tiene la portada, que ahí dice los datos personales, datos profesionales, después el formato de entrega, donde Sí. tiene Word, el justificado, la letra. Esas son las características del trabajo que deben reunir para presentar. Exacto, que obviamente tiene fecha ultimátum, como les decíamos, el 15 de octubre a las 23:59. Sí, 23:59. Y estamos a disposición para cualquier duda que tengan con respecto al trabajo, algo que no hayan entendido, que tengan una confusión, una duda, estamos a disposición. Todo lo que tenga que ver con el tema de plataforma u otras cosas, lamentablemente derivamos porque no lo podemos solucionar. Pero todo lo que tenga que ver con la consigna, cuando ustedes ya tienen conocimiento de la consigna de trabajo y hay dificultad en algunas cosas que quizá nuestra explicación por ahí no fue clara o le quedó duda, como nos suele pasar, se comunican, algunos tienen mi número, no hay ningún inconveniente, estamos a su disposición, estamos acá para ayudarles en todo lo que ustedes necesiten. Exacto, y bueno, para las dudas también estaremos el sábado de 9 a 11 por el chat asincrónico, que bueno, se creará el enlace oportunamente. ¿sí? Solo para aquellos que tengan dudas. Exacto. Bien, estamos en contacto entonces. Hasta la próxima.